Hola, mi nombre es Carolina Sánchez y este es mi momento NDN. Bueno, yo conocí a Dios aproximadamente hace 9 años. ¿Qué puedo decir? Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Realmente desde que conozco a Dios, pues mi vida ha sido diferente. En el momento en el que yo lo conocí, recuerdo perfectamente que yo me encontraba en una situación difícil en mi vida porque pues básicamente lo tenía todo, tenía un hijo, tenía a mi esposo, tenía un negocio y pues me iba bien, entre comillas, ¿no? Sin embargo, pues yo llegué a la iglesia sin ganas de vivir y no me lo podía explicar, incluso yo me cuestionaba. Sin embargo, pues yo me sentía muy mal y pues no quería estar viva, ¿verdad? Cuando yo conozco a Dios, pues prácticamente Él llena el vacío que yo tenía en mi corazón. Y yo sé que esta frase está súper trillada, realmente de llenó mi vacío, pero así lo fue. Yo iba en busca de algo, pero no sabía qué. Sin embargo, cuando lo conozco a Él, pues realmente ese era algo que me faltaba, ¿no? Y pues a raíz de que yo lo conocí, empezaron a suceder muchas cosas en mi vida, como la sanidad de mi hijo Gael. Son momentos como muy cruciales en mi vida que sucedieron después de que conocí a Dios. Otra de las cosas es que yo era una mujer llena de resentimientos, una persona que peleaba mucho, contendía mucho con los demás. Y pues Dios me fue cambiando y moldeando el corazón. Realmente fue una transformación de poco al momento que llegó crucial en mi NDN, cuando yo nací de nuevo, ¿verdad? Que fue un momento muy difícil, muy duro, que ahí a partir, se pudiera decir que el Señor me llevó por un proceso en el que en el principio me restauró, me transformó, me fue cambiando, me fue moldeando, pero cuando llegó el momento en el que nací de nuevo fue una prueba de desierto muy grande. Fue una prueba que tuve en mi matrimonio. Creo que a partir de ahí fue mi verdadero nacer de nuevo, porque ahora sí que me pasó como una escritura que viene en Job, donde él dice, todo lo que me temía, lo estoy pasando. Pues básicamente antes de yo conocer a Dios, era una persona muy enojona, muy pleitera, con nadie me llevaba bien. Realmente yo todo lo que me decían lo tomaba como agresión y pues por ende con todo el mundo me peleaba. Básicamente yo creo que nada más respeté a mi mamá, que es mi mamá, pero de ahí en más pues con todo el mundo yo tenía problemas. Era una persona que cargaba mucho resentimiento, que ahora entiendo a estas alturas de mi vida el por qué lo hacía. Digo, en su momento pues solamente era, ay, ella es muy enojona o es muy mal encarada o es muy grosera, porque era muy grosera también de palabra. Entonces, ahora ya en Cristo conozco y ubico el porqué de mi situación, pero yo al final era una persona muy agresiva, ¿verdad? Muy resentida al final con la vida, ¿no? A raíz de, pues obviamente, mi niñez, el cómo crecí, mi vida familiar. Eso fue pues básicamente lo que me tenía en ese estado, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a alguien cómo era Caro, pues era una persona que se peleaba hasta 2 veces por semana a golpes con alguien. Era una persona aislada que haz de cuenta, si te figuras un cactus y tú un globo, arrímate y te va a tronar, ¿no? Así era yo. Pues básicamente antes de conocer a Dios, no tengo alguna experiencia que haya hecho la diferencia en mi vida después de conocer a Dios, porque realmente Dios siempre estuvo conmigo. O sea, realmente tuve una niñez difícil, de muchas carencias, desde que se sabe que hay una familia disfuncional y que son papás separados, pues sabes que de antemano un niño trae muchos problemas, ¿no? Y básicamente pues yo así estaba. Sin embargo, si me pongo a meditar, y he meditado en mi pasado, Dios siempre ha estado con nosotros, siempre estuvo con nosotros, siempre hubo provisión, siempre hubo esa protección que necesitábamos por parte de Dios. Entonces no hay algo como, se pudiera decir, traumante antes de, probablemente a lo mejor el abandono, vaya, de no tener una figura paterna, de estar siempre solos y que las personas pues básicamente se aprovechan, ¿no? Se aprovechan de una mujer madre soltera con 5 hijos, y fue mucho la discriminación y fue mucho la parte de la humillación, ¿no?
por ser una mujer sola y con 5 hijos. A lo mejor esa es la parte que a lo mejor puede pesar más o pesó más en mí de antes de conocer a Cristo. Curiosamente, una persona inconversa, Dios la usa para precisamente yo caer en cuenta que antes de yo conocer a Dios, nunca tuve sueños. Si acaso 2, ¿no? Que era mi profesión, la que tengo actualmente, y o sea, terminar mi carrera y un matrimonio, ¿no? Una familia. Pero de ahí en más, la verdad es que no tenía muchos sueños. Y un día una persona, ¿verdad?, que no conoce a Cristo me dice, bueno, amiga, ¿y antes de Dios qué eran las cosas que tú soñabas, no? Y ese día medité tanto y hice tanta memoria y dije, wow, literalmente solamente eran 2 cosas. Mis sueños y mis aspiraciones y todo lo que vino de más y todo lo que soy ahora ha sido a partir de que conocí a Dios. Básicamente le dio un giro a mi vida y me empezó a dar más sentido a estar aquí en este mundo y empezó a darme más idea de qué podía yo hacer y de hasta dónde podía yo llegar. Pero fue hasta que llegó Dios a mi vida. Pues hubo 2 grandes personas que me presentaron a Cristo por medio de una amiga mía que yo tenía en el trabajo, la cual pues yo no sabía que era cristiana, nunca me lo dijo y tampoco pues yo sabía que lo era, ¿no? Vaya, por la convivencia con ella. Un día me invita a su casa y yo llego, me presenta a sus papás y sus papás, desde el día que yo pisé esa casa, desde que metí un pie adentro, esas personas eran súper lindas, muy cálidas, muy amorosas y yo sí me quedé como de, estas personas están locas, o sea, ¿por qué son así, no? Porque en el mundo pues estamos muy acostumbrados a ver mal la amabilidad o a ver raro, ¿no? Que es una persona rara. Entonces yo dije, estas personas son raras, ¿no? Terminé de comer y el señor viene con su bibliecita. Se sienta al lado de mí, el señor se llamaba José Luis, ya partió con el Señor, y él me empieza a predicar, me empieza a hablar de Cristo, y luego la mamá de mi amiga Bert también, la hermana Juanita, que ya no están aquí, los 2 me hablaron de Cristo. Ellas fueron las primeras personas que me dijeron quién era Dios. Híjole, sí, tenía 17 años aproximadamente, la primera vez que me hablaron de Cristo. Y yo me transformo hasta los 24 años, 7 años después, no sé si se me la cuenta, pero me transformé a Cristo años más tarde. Para la gloria de Dios, ellos todavía alcanzaron a ver que Dios me había alcanzado, lo cual fue una fiesta y un gran gozo en casa de estos pastores que amo tanto, cuando vieron que pues había rendido fruto, ¿verdad? Esa semillita que en algún momento habían depositado en mí. Ok, posteriormente a que me hablaron de Cristo, pasan 7 años, después de 7 años pues a mi hermana le comienza a hablar una prima de Cristo y yo le dije, ok, voy. Iba acompañada de alguien más y ese alguien más pues se empezó a incomodar en la iglesia. Por ende pues yo estuve todo el servicio incómoda y no quise volver. Entonces fue un sabor de boca aburrido, mal, no por la iglesia como tal, sino por la persona con la que iba, y ya no fui. Me aventé otro año sin ir, hasta que pues mi hermana estuvo constantemente, ¿verdad?, hablando y hablando y hablando y diciéndome que fuéramos a la iglesia. Y llegué al punto en el que le dije, ¿sabes qué? Ya, no me digas más. Si tú ya encontraste el camino correcto, ya encontraste la religión correcta, a mí déjame en paz. A mí déjame con mis cosas, a mí ya no me vuelvas a molestar. Y esa creo que fue la última vez que mi hermana estuvo así duro y dale conmigo. Posterior a eso yo empecé a tener experiencias con Dios muy raras, o sea, sucedió muy extraño. Yo estaba en mi casa y sentía una presencia. No te sé explicar, yo simplemente sentí una presencia. Yo recuerdo que me movía en mi casa, lavaba los trastes, me movía de habitación a otra y sentía que alguien me seguía. Pero era una sensación bonita. Y fue ahí donde dije yo, pues yo no quería nada del cristianismo, ni de Dios, ni de nada, ¿no? O sea, sí de Dios, pero a mi manera como lo hacen todos. Entonces yo me acuerdo que decía, ay, ¿qué es esto? Y me empezó a entrar la duda, ¿no? En una de las ocasiones que mi hermana invita al pastor a comer a la casa, pues yo ya me empecé a arrimar poco a poco y recuerdo que mi mamá tenía una memoria con alabanzas
pero como yo estaba tan metida en mi orgullo, porque era una mujer muy orgullosa, recuerdo perfectamente que le tomé sin pedírsela a la memoria, con alabanzas a escondidas, por no llamarle de otra manera, ¿verdad? La tomé, llegué a mi casa, ese día recuerdo que mi esposo iba a llevarse a mi hijo con mi suegra y las puse. Yo ya había meditado cómo las iba a poner, qué iba a hacer. Por primera vez yo iba a tener mi encuentro especial con Dios, yo solita, ¿no? Si Él me estaba siguiendo, Él me estaba buscando, su presencia me estaba buscando, ahora yo iba a recibirle. Y me acuerdo que ese día se van, me quedo sola en la casa, conecto la memoria con las alabanzas, empiezo a cantar una que otra que ya me sabía y me hinqué. Y ese fue el momento en el que por primera vez estuve con Dios y Dios conmigo. Mi esposo no fue cristiano hasta hace apenas como 5 años. Yo inicio en la iglesia, empiezo a acudir a partir de esa experiencia tan hermosa que tuve con Cristo. Empiezo a ir constantemente a la iglesia y pues obviamente, como lo dice la misma palabra de Dios, hubo división en mi casa. Entonces empezó a haber mucha lucha porque yo era de irme literalmente, yo vivo para la salida acá a Lagos y la iglesia estaba a la salida casi de Silao. Entonces era recorrer toda la ciudad y para variar en transporte público. Entonces sí me aventaba 2 horas y media de ida, 2 horas y media de regreso, 5 de transporte más lo que duraba el servicio. Básicamente estaba todo el día fuera de mi casa, los domingos, sola, con mi hijo, que nada más tenía uno en ese entonces, y mi esposo pues no me acompañaba. Así duramos 5 años hasta que él conoció a Cristo. Mi momento en el que yo comienzo ya a tomar realmente a Dios en serio y empiezo a buscarle, empiezo a seguirle, a congregarme, fue muy difícil porque al no estar de acuerdo con mi esposo era todo muy difícil. Tan solo en la educación de mi hijo, yo ya iba a comenzar a educarlo diferente, cosas que antes practicábamos en la religión ordinaria, la que se trabaja aquí en México, dejé de hacerlo y era un choque con él porque él tampoco es creyente de la religión tradicional, pero tampoco quería adoptar esto que yo estaba aprendiendo. Fue un problema el yo decirle, ¿sabes qué? Yo educo al niño, al final yo soy quien está con él y yo voy a educarlo de esta manera y pues lo siento mucho. Al igual irme todos los domingos también fue un problema y recuerdo varias personas llegaron a decirme, pues es que el hombre está para atenderse y si tú no estás y algún día te ve la cara, pues ni modo por andarte en tu iglesia. Cosas de ese tipo, ¿no? Empezó a haber bastantes problemas entre él y yo, claramente, porque empezó a haber un cambio y una transformación en mi persona que a él le costó mucho trabajo, ¿no? Y pues obviamente hubo muchísimas faltas de respeto respecto a lo que yo estaba decidiendo hacer con mi vida, ¿no? Pues ya no estuviera aquí, así de simple. Probablemente no hubiera atentado contra mí porque no me hubiera atrevido, pero o sería una persona sumamente amargada, no lo sé. Realmente mi vida pintaba para algo muy mal. Yo, la que soy actualmente, no se parece en nada a la que llegó a los pies de Dios. Yo era una persona muy introvertida, una persona que no salía con nadie ni con nada, que no platicaba, que no tenía pues muchas aspiraciones, una persona muy cerrada, una persona que no se expresaba, entonces, y rencorosa y de todo. Dudo que una persona así dure mucho en esta tierra. Es difícil, ¿no? Si no termina en San Pedro de los Locos o no termina mal, no lo sé. Yo pienso que mi vida estaría muy, muy mal en este momento. Mi nacer de nuevo comienza o empezó el día en el que yo empiezo a tener problemas en mi matrimonio. Como te decía, solo tenía 2 sueños en la vida. Uno era familia y el otro era mi carrera que tengo profesional, ¿no? Entonces, en el momento en que mi matrimonio se torna mal y empieza a haber problemas y me separo de mi esposo, es cuando comienza mi verdadero nacer de nuevo. Porque como te mencioné antes, todo lo que me temía me aconteció. Hubo muchísimos problemas en mi matrimonio, los cuales pues empecé a sobrellevar. Llegó un momento en el que no pudimos más y el matrimonio, por así decirlo, colapsó, ¿no? Yo me separo de mi esposo por 6 meses, pero los problemas habían empezado 2 años atrás. Entonces fue un desierto muy grande en los que fue donde verdaderamente yo buscaba a Dios,
donde yo pasaba noches enteras, ¿verdad? Llorando en la madrugada, clamando a Dios, pidiéndole que me sacara de esto, ¿no? Porque era muy difícil para mí. Hubo muchas cosas muy malas, hubo obviamente, pues hubo traición, hubo muchas cosas tremendas, ¿no? Que realmente yo lo que menos quería en mi vida eran que me pasara ese tipo de situaciones, y fue justo lo que me sucedió. Entonces, ahí empezó el Señor a trabajar conmigo, ahí realmente yo nací de nuevo, porque ahí fue donde hubo una transformación de un antes y un después. Los primeros años de que conocí a Cristo, Él me empezó a chequear, me empezó a cambiar la vida, pero a partir de ahí en adelante empezó a cambiar mi carácter, empecé a ser moldeada yo. Carolina empezó a ser moldeada. Pues realmente, pues sí, a partir de que conocí a Dios, los problemas fueron más evidentes, ¿no? Hubo más detalle en mi matrimonio, claramente, porque yo iba hacia una dirección, él iba hacia otra. Yo prefería un domingo irme al servicio, al culto y no faltar. Él prefería irse de paseo, salir de la ciudad, irse a otros lados. Yo prefería escuchar música para Dios. Él prefería poner música muy fuerte, música con contenido tremendo, con palabras altisonantes, que la bebida, ¿no? Entonces empezamos a vivir en mundos muy diferentes, él y yo. Y aunque a él, de cierta manera, mi cambio le vino bien, porque era una mujer muy agresiva también, hasta con él, o sea, era una esposa, pues, que era, también tuve mis detalles, se pudiera decir. Cuando yo conozco a Cristo, pues todo ese carácter se moldeó. Sin embargo, él prefería a la Carolina de antes, que salía también, que se iba a fiestas, porque antes de conocer a Cristo yo me iba a fiestas, me iba a antros, y él también, pero por su lado, estando casados. Él prefería a esa persona y no a la nueva que Cristo estaba moldeando. Realmente de mi vida pasada, yo recuerdo que antes hablar de mi niñez era muy difícil, por las carencias, por los abusos de las personas, por tantas cosas, ¿no? Y ahora en Cristo, que entiendo que a pesar de todas las circunstancias ajenas a Él siempre estuvo con nosotros. Creo que desde ahí yo puedo entender más claro el amor de Dios para mí, porque entiendo que desde ese entonces el Señor ya cuidaba de mí, cuidaba de mis hermanos, cuidaba de mi madre. Entonces creo que esa situación que era mala, ahora para la gloria de Dios, gente que nos conoció en ese entonces y ahorita nos ve, es como que, ay, eran ellos, son esos niños. Entonces, para la gloria de Dios, este es el testimonio de nuestras vidas, ¿no? Ahora, después de Cristo, en mi desierto, ¿no? Más duro, más difícil, en los que pues hubo ocasiones que incluso llegué pues a reclamarle a Dios, ¿no? Del por qué me estaba aconteciendo estas cosas o esta situación. Ahora que pasé por el proceso y que Dios me moldeó, puedo entender y puedo ver que era necesario para mí. Porque Dios a veces, más bien, la gente puede ser mala con nosotros o nos pueden pasar situaciones adversas y feas, pero eso no está en manos de Dios. Hay cosas que ya están en manos directamente, pues, de las circunstancias, ¿no? Obviamente Dios tiene el control conmigo, pero no con las otras personas que uno le conoce, que no le conocen. Ahí pude entender cómo Dios trabaja y que pues realmente no era culpa de Él. Y a raíz de eso yo gané muchísimas cosas. Pude ganar a través de mi desierto, ver la clase de mujer que yo podía llegar a ser. Ver que yo era una mujer valiente, ver que yo era una mujer que podía salir adelante con la ayuda y el favor de Dios. Gané autoestima para mi persona. O sea, realmente en muchos aspectos mi vida fue diferente. Entonces agradezco ese desierto. Obviamente no se pudo evitar, y ahora lo agradezco mucho porque a raíz de eso las cosas fueron diferentes para mí y soy una nueva persona totalmente diferente. Y pues Dios restauró mi matrimonio como mi todo, mi proveedor de todo, de absolutamente todo. No cambiaría nada, pero sí le pido que me siga cambiando a mí porque hay muchas situaciones y circunstancias todavía que obviamente necesito ser transformada, pero no, a Dios no lo cambiaría por nada. Yo recuerdo que cuando ya tomé la decisión de seguirle realmente, yo le llegué a decir a mi esposo, cuando Dios abrió esta apertura para que podíamos restaurar el matrimonio, yo le dije a él, si quieres regresar conmigo, vamos a hacerlo, pero yo
de Dios no me aparto jamás. Yo tomé a Dios y voy a seguir de la mano de Dios de aquí hasta el día que yo me vaya de esta tierra. Entonces, si quieres seguir conmigo, Él va a ser el cordón de 3 dobleces. Ya no nada de que hay molestias porque voy a la iglesia. No, yo a Dios no lo dejo jamás. Entonces, literalmente, yo no cambio a Dios por nada. Yo no cambio nada de lo que me pasó antes de Él, ni lo que me pasó después de Él. Y pues nada, yo con Cristo hasta el último día de mi existencia.